7 horas 36 minutos y volvemos con Pueblada y le recordamos a todos y todas ahí quienes están del otro lado que nos pueden escribir, nos podemos comunicar, nos pueden mandar un WhatsApp al 11 3200 0530 11 3200 0530 o en el vivo de YouTube. Bueno, también tenemos nuestras redes que les pido auxilio. Es en Instagram @pueblada.oc y @puebladaoc en ex Twitter sin el punto en esta última red social. De otro tema que nos quedó afuera del programa de hoy, que también es la pelea entre Elon Musk y Trump, pero bueno, quedará para la próxima. Ex amigo de Trump. Claro. Muchas ex en X, me parece. Pero bueno, mándenos su mensaje ahí. En el próximo bloque vamos a estar charlando un poco sobre lo que fue la masiva movilización del miércoles pasado, este miércoles 4 de junio, donde, como decíamos antes, confluyeron la movilización por el Ni Una Menos, el reclamo de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, los colectivos de la discapacidad, que se estaba votando en el Congreso también la emergencia en discapacidad, y como todos los miércoles los y las jubilados y jubiladas. Así que cuéntenos si estuvieron, por qué fueron, qué les pareció, y lo vamos a estar charlando un poquito en el próximo bloque. Pero antes, ahora vamos a presentar a Maxi Fernández Grau, que está acá en el piso y nos acompaña. ¿Y de qué vamos a hablar, Maxi? Bueno, antes que nada, buen día a todos y a todas. Feliz Día del Periodista, acá que estamos bien temprano. Me pidieron que venga a hablar un poco de los sucesos políticos que están aconteciendo en las últimas semanas, en los últimos días, y pensaba un poco en todo lo que hay, mucho ruido alrededor de lo que está pasando en el peronismo, y preparé una columna, como me pidieron, pensando en estos temas, que la titulé De la disputa organizativa a la unidad programática. Y un poco para pensar de que, bueno, esto se habla mucho en el peronismo de la necesidad de construir una unidad entre los distintos actores que lo componen para volver a gobernar al país frente a este gobierno de ajuste y de crueldad que representa y sintetiza Milei. Y ahí pensaba que la experiencia del 2019 con el Frente de Todos demuestra que la unidad electoral resulta necesaria, pero a la vez también que es insuficiente para conducir y gestionar el Estado, ¿no? La unidad que el peronismo necesita, pensaba, en este contexto de crisis de representación, de desencanto democrático que se refleja en el ausentismo de las elecciones en las provincias y de disputas organizativas entre las distintas facciones que tiene y que conforman el peronismo, es una unidad programática. Es decir, la cohesión de la fuerza política detrás de un programa que se sustente en el corpus de ideas que le dieron sentido al peronismo a lo largo de su historia. En este sentido, me parece que hay que recuperar una tradición que está cada vez más perdida, que es la del análisis político, ¿no? Y para eso tenemos, digamos, los dos últimos discursos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que un poco, hay ideas ahí, hay cosas que se dicen que son muy interesantes para pensar qué modelo de país se está viendo. Entonces, estos dos dirigentes, los más grandes o los más importantes que hay hoy en día, tiene el peronismo, hay una variedad enorme de dirigentes, pero estos dos, digamos, que son los más importantes, nos permiten pensar las características que puede tener este acuerdo programático que necesita el peronismo para ordenarse y para ganar las elecciones y volver a conducir el país. Entonces pensaba esto de que en el discurso del 25 de mayo de Cristina
Cristina realizó una caracterización del gobierno de Milei que fue compartida también por Axel Kicillof, o sea, los dos ahí vienen pensando de la misma manera, caracterizaron al gobierno de Milei como una experiencia fallida, como un producto reciclado del neoliberalismo clásico que los argentinos conocemos muy bien y que no tiene nada austríaco, ni de anarcocapitalista, ni de novedoso, sino que es la continuidad del mismo programa de Martínez de Oz, de Cavallo y de Macri. Hacer lo mismo, pero más rápido, decía Macri. Me parece también, noto ciertas coincidencias, ¿no? en lo programático, que tiene que ver con un programa que coincidieron ambos en que el programa económico que impulsan Milei y Luis Toto Caputo supone dos problemas, que es la falta de dólares y salarios destruidos. Entonces ahí hay como, digamos, en el diagnóstico hay como nexos que se pueden encontrar, se cruzan en ambos discursos. Este cuestionamiento a la falta de dólares no es exclusivamente peronista, sino que también realizan economistas de distintas especies. Uno de ellos apellida Cavallo, capaz lo conocen. Hoy en día los argentinos viajan al exterior y gastan más dólares de los que produce Vaca Muerta. El FMI, por ejemplo, hace poco en una misión, en estos días, le extendió el plazo al gobierno que tenía para cumplir con la meta de reservas, ya que no llegaba con lo comprometido hasta julio, y es porque el gobierno no está acumulando dólares. Entonces hay algo ahí que está sucediendo, un problema real, y ambos están pensando en ese problema que nos encaminaría, digamos, al 10º default de la historia de la Argentina, lo cual sería, digamos, muy grave. Y hay una serie de respuestas que se están pensando frente a esto. Por un lado, la necesidad de hacer, como sucede en otras partes del mundo, que las empresas extranjeras generen valor agregado en el país. Y por el otro lado, exigir de cierta manera que el empresariado nacional, la burguesía nacional, de una vez por todas, la ganancia que tiene no la utilice como reserva de valor en paraísos fiscales, la fugue o para la timba financiera, sino que la reinvierta para innovación tecnológica y desarrollo productivo. Ese problema de la falta de dólares es central en nuestra economía. Pero hay otros también temas centrales que se abordan en ambos discursos, que hacen a esto programático y que a mí me interesa pensar porque, es fácil, echarle más leña al fuego a los problemas y quizás es más difícil pensar, cómo avanzamos hacia ese acuerdo de unidad programática, ¿no? Entonces, hay temas que están en ambos discursos, que es el colapso sanitario, la situación educativa, la falta de infraestructura. Milei paralizó 1.000 obras en la provincia de Buenos Aires. El ajuste en la provincia de Buenos Aires es de 9,4 billones de pesos. Inédito, algo totalmente inédito, y que eso se refleja después en falta de obra, falta de presupuesto para insumos en hospitales municipales. Hay veces que se tiene una mirada muy porteñocéntrica o desde el obelisco, y que se habla desde la privatización de todo, ¿no? Desde las filas libertarias hablan, no, se va a privatizar todo. Bueno, hay municipios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como Chacabuco, donde solamente hay hospital municipal, y es el único resguardo que los bonaerenses que viven ahí tienen si tienen algún problema de salud para asistir. Entonces ese también. Y después, los problemas también de salud mental que son importantes después de lo que fue de la pandemia, que está advertido por la Organización Mundial de la Salud. Son problemas estructurales que atraviesa la mayoría de la sociedad y que implican soluciones de fondo, por lo tanto no son fáciles, y está bueno que el peronismo se empiece a dar la discusión en torno a estos problemas. Lo organizativo, la disputa organizativa para mí es natural, luego de una derrota
a nivel nacional. Me parece, digamos, que es algo que se tiene que dar. Quizás los tiempos de la política no son a veces los mismos tiempos que tiene el vecino de a pie de la gente, pero la política a veces es así. Hay que redoblar, en todo caso, el compromiso para solucionar esos problemas y ver los puntos de acuerdo. Y bueno, el peronismo tiene el desafío de resolver esta disputa organizativa que decíamos que es algo lógico luego de una derrota natural, de crisis de representación, de una crisis de identidad, luego de lo que fue el Frente de Todos, para avanzar en la construcción de una unidad programática que permita superar esa experiencia fallida que se caracterizó por ser un frente electoral, una suma de voluntades, pero no así tener una unidad en la concepción del rumbo que hay que tener, de un horizonte común, de un horizonte compartido para donde hay que avanzar y no tener, digamos, tener los roles claros y un horizonte también claro y compartido. El peronismo tiene que dar paso a lo nuevo sin resignar la historia de lo que lo hizo ser grande, ¿no? Tiene una tradición y a 80 años de la revolución que significó el 17 de octubre, que se cumple este año, el peronismo tiene que dar lugar a un nuevo impulso transformador que permita solucionarle estos temas que tiene la gente. En ese sentido, me parece que el lanzamiento del Movimiento de Derecho al Futuro es un paso que avanza muy importante, que plantea la discusión sobre temas bonaerenses, sobre temas centrales que están pasando. La convocatoria a un gran frente bonaerense para defender la provincia del ajuste, de la crueldad de Milei, me parece que es una iniciativa central, es un llamado a la unidad, una convocatoria a la cohesión de la fuerza política para fortalecerse y plantear una alternativa que no solamente ponga un límite a Milei, sino que logre ser transformadora. Increíble. Pienso en muchas cosas. Por un lado pienso en que ya van a ser 80 años del 17 de octubre y digo, wow, o sea, estamos más cerca del siglo que de otra cosa y pienso en esto que decís de, bueno, pensar en una agenda programática y un nuevo movimiento que venga a plantear una propuesta concreta, que no es un frente electoral como tal, sino que es realmente una propuesta que va mucho más allá, nos hace pensar en esto de, bueno, el peronismo se tiene que hacer parte de las generaciones que se vengan a plantear, ¿no? Bueno, ya no estamos en los 70, no estamos en los 80, no estamos en los 90 ni en los 2000. Entonces, digo, qué importante poder pensarlo de cara a algo más. Y después pienso en esto de, bueno, cómo se manifiesta el ajuste en lo cotidiano. Y el otro día escuchaba a José Amore, una periodista que mencionaba, con datos del gobierno de Milei, no dato inventado por ella, bueno, en esto del ajuste hablamos de siniestros viales, por ejemplo, de todo el año pasado hasta marzo de este año, y en rutas nacionales es donde más ocurren los accidentes y los siniestros viales de fatales. Entonces, ¿de qué hablamos también en lo cotidiano? No solamente de todo esto concreto que vemos como, bueno, aumenta la carne, no puedo comprar carne para hacer un asado el fin de semana, no puedo comprar leche, sino también, encima, cuando salgo a la calle, no puedo confiar en que voy a seguir al día a día tranquila, porque sé que literalmente me puedo morir. Entonces, qué necesario también poder poner estas cosas sobre la mesa para que también pensar en una unidad no sea la experiencia del Frente de Todos, sino que pueda ser algo mucho más renovador en serio, ¿no? Sí, unidad, como decía, más allá de un sentido electoral, un sentido programático que cohesione la fuerza política, que tenga un sentido transformador para no repetir, digamos, errores del pasado. Ahí también se viene hablando mucho de, bueno, ¿qué es unidad programática? Porque a veces dicen unidad, discutir programas, no sé qué, y se tiran títulos como reforma laboral o lo que sea, y creo que es un programa de verdad. Es un programa de verdad, y es un programa que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el programa es la gestión, ¿no? Son las 260 escuelas, edificios educativos que se construyeron,
son los 186 nuevos centros de salud que se inauguraron en los barrios. Hace poco, muy poco, uno en Wilde, de donde yo soy oriundo, se inauguró, muy importante para las vecinas y vecinos de un barrio. Y en este contexto donde Milei está desfinanciando la salud, está ajustando a los salarios de los médicos, de los residentes, de los policías y todo, en la provincia de Buenos Aires se siguen entregando patrulleros, se siguen construyendo centros de salud para los barrios, se siguen inaugurando escuelas. Ayer hubo una inauguración muy importante de obras, de viviendas que se están construyendo en una localidad, en el partido de Rivadavia. Son cosas que siguen pasando, que a pesar del ajuste de esto de más de 9,4 billones de pesos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo está haciendo. A veces no eso, digamos, no necesariamente tiene que estar en un papel para que quede y todo, porque muchas veces vimos que esas cosas no se cumplen, pero acá también hay un compromiso de hacerlo, de llevarlo a cabo, y en este contexto donde se desfinancia la provincia, donde hay un gobierno desertor, un gobierno nacional desertor, la provincia sigue apostando por la inversión pública como una alternativa y una salida al desmanejo y todo este caos que está generando el gobierno de Milei. Entonces me parece que lo programático también tiene que ver con las acciones que uno hace cuando está en los lugares de representatividad, de gestión, y me parece que eso se está haciendo. Después, no sé, ayer vi muy por arriba, leyendo las noticias, de que hubo un llamado entre Axel y Cristina. A mí me parece genial eso, que se empiecen a dar estos espacios de articulación. Veremos cómo avanza en ese sentido. Pero bueno, hay un horizonte, hay ideas que se empiezan a plantear, que están puestas sobre la mesa y que está todo para discutir y para darse. Y hay algo más, perdón, última, que ella quería acotar, que estaba charlatana la mañana, pero sí, en esto de lo programático, que es necesario también poder pensar de cara a las necesidades concretas de la gente, y no a modo de eslogan, sino a modo de, bueno, voy a armar una comisión de trabajo para que vengas vos, el otro, la otra, y plantee, che, yo no tengo laburo, me está pasando estas dificultades, creo que las formas de concebir al trabajo deben ser estas, y así todas las que se fueron dando en el plenario, para realmente poder sintetizar eso, de nuevo, ¿no?, en un programa concreto y específico. Tal cual, Pri. De hecho, eso quería sumar, de si hay alguien que está pensando la política de una manera programática y de cara al futuro, es Axel, y no solo lo vimos el sábado pasado en el plenario, donde había más de 10 carpas de discusión y debate de diferentes temáticas, totalmente de agenda y, como decías vos, Maxi, de gestión, que es el modelo de este programa. También lo vimos en el plenario de Florencio Varela, que fue por allá por el 18 de mayo, donde de cara al pacto de mayo que decía Milei, bueno, hubo discusiones también de la temática de gestión, pero de un carácter programático y sobre todo con algo que es esencia del peronismo, ¿no? Que es, bueno, vamos a consolidar un programa, pero lo vamos a consolidar de abajo para arriba, digo, con la discusión de las bases, con la discusión de la militancia, con la discusión ciudadana y con la participación no solo de organizaciones políticas y sociales, sino también de muchos ciudadanos, muchos vecinos, vecinas sueltos que ha decidido ir por esta sensación también de esperanza, de perspectiva de futuro, pero también para discutir la Argentina en la que estamos viviendo. Sí, volver a la lógica, a la praxis militante, recuperar esa praxis que en los últimos 4 años estuvo media desmovilizada, media, digamos, resguardada ante la teoría del imposibilismo. Se plantea algo, no se puede, no, media burocrática. Un poco que eso también va en contra de esta idea de la comunidad organizada, que se organiza, propone desde el territorio, desde la organización militante. Un poco el peronismo ha perdido en los últimos años esa tradición más transformadora, revolucionaria, como me gusta decirle a mí. Se ha burocratizado un poco. Yo creo que tiene que volver a tener esa, digamos, a recuperar esa experiencia. Y bueno, me parece que a 80 años del 17 de octubre también, digamos, la vuelta a los plenarios, la vuelta a la participación política
y activa de los militantes, la convocatoria a discutir con funcionarios, con personas que tengan responsabilidad política, que sea un ida y vuelta, ¿no? En los plenarios y en esos espacios son lugares horizontales, donde la palabra del funcionario vale lo mismo que lo que vale el militante que está en la unidad básica del barrio todos los días, que se pueda dar ese ida y vuelta, esa discusión. Es muy importante para recuperar ese espíritu que necesita el peronismo, que se vuelva a encender. Por eso, digamos, me parece que estuvo muy bien. Es el plenario de Los Hornos, lleno de gente, de participación, mucha palabra. Hay que recuperar el debate político, la discusión de ideas. A mí me parece totalmente lógico y positivo, ¿no? Positivo para el peronismo que se vuelva a discutir. Yo ahí quiero proponerte, Maxi, nos vamos a la tanda, igual después, por supuesto, invitadísimo a quedarte, pero nada, que retomar sobre algo que decías antes, vinculado a esto, ¿no? Como es una discusión, por supuesto hay una discusión programática, una unidad con la que estamos todos de acuerdo, además, ¿no? Porque también creo que hubo algo con esto de tanta noticia y cosas esta semana que parece que como que daba la sensación de que la propuesta de unidad es como de esta semana, y como creo que es algo que se viene trabajando y planteando además desde hace mucho, como por todas las partes, pero sí es, como vos planteabas, una cuestión que está lo programático, como y también una cuestión, creo que la palabra que usaste fue roles o responsabilidades, no recuerdo. Pero bueno, esto, ¿no? Como la política o la conducción, como en palabras de Perón en Manual de Conducción, como es un arte simple y sobre todo de ejecución, creo que es el textual. Pero bueno, eso, ¿viste? Como está el programa, las ideas, como y después las dificultades también para llevarlas a cabo, que creo que es parte de lo que reprocha también nuestro pueblo, la sociedad, respecto a a la experiencia peronista anterior en el gobierno nacional. Eso, pedirte una reflexión sobre eso, sobre como lo que decías, que profundice lo que decías de los roles. Sí, sí, hay roles. A mí me gustó una frase, algo que dijo Axel, que esto viene de abajo hacia arriba, ¿va? Esa construcción de un liderazgo colectivo, que se lo ve a Axel, digamos, la representatividad que uno ve que sucede en el territorio con Axel. Ayer veía cómo se le tiraban los pibes cuando iba a inaugurar una escuela, las maestras, la gente. Eso es totalmente genuino, no pasa, digamos, mucho, o sea, a muy pocas personas le pasa en la política. A Axel le está pasando en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es por su gestión, por lo que él despierta también en su calidad humana. Es distinto, digamos, espontáneo, me parece humilde y sincero en ese sentido. Y sobre los distintos roles, sí, a mí me parece concretamente que, bueno, hay un liderazgo en él, que varios actores de la provincia de Buenos Aires se sienten identificados con su forma de gobernar, con su forma de pensar la política, de su praxis militante también, porque es un gobernador que viene de una militancia, tiene una militancia previa, y esa identificación que se genera es muy fuerte y contrasta mucho con la de Milei. Por eso también es el contraste y la alternativa se plantea naturalmente, ¿no? Por ejemplo, y en cuestiones más escenográficas también, ¿no? Por ejemplo, Axel va, inaugura una escuela, se pone a hablar con los docentes. Milei al único lugar que va, no sé, es a reunirse con Elon Musk, con Trump, a lugares donde, digamos, donde está la casta propiamente dicha. Cuando por el otro lado, no sé, Axel va, inaugura un barrio, una serie de viviendas que se construyeron, está con las familias. El otro lado está Milei, que se va a estas convenciones que hace la ultraderecha del mundo, que son todos, digamos,
político propiamente de la casta, que vos decís la tradición que tiene. Y bueno, hay uno que está con los pies en el territorio, con los pies en el barro, y el otro que está con los pies en Davos, por decirlo, y establecer el contraste. Y eso naturalmente genera también un contraste por la forma de ser, de presentarse, de concebir la política, y bueno, me parece nada eso interesante para pensarlo, ¿no? Bueno, clarísimo, Maxi Fernández Grau, que esto no vamos a la tanda, pero bueno, por supuesto invitadísimo a quedarte. Y bueno, hay muchos mensajes, se armó hasta el debate en el canal, pero bueno, ahí Alicia nos dice que el peronismo es la herramienta política por excelencia para la atención de las necesidades del pueblo y la organización de la nación. Bueno, en un rato volvemos. Les recordamos a todos que nos pueden mandar al 11 3200 0530 o contarnos por el chat o por las redes. Esto, si estuvieron el miércoles, qué les pareció, por qué estuvieron, qué los invitó a participar, porque vamos a estar hablando sobre todo eso y un poquito más. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada.